La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Tenemos una personalidad política que no requiere presentación, el doctor Guido Gómez Mazara, con quien a mí me encanta comenzar la semana, comenzar el lunes con Guido. Buenos días, Guido. Buenos días. Hola, Guido, buenos días. Feliz inicio de semana. Good morning. Con muchos temas, Guido, y en tu partido se levantó un avispero la semana pasada con unas declaraciones del doctor Miguel Seara Hatton que provocó reacciones, quizás algunas un poco fuertes. ¿Qué interpretación tú le das a ese fenómeno? Que hasta ahora había habido como mucha tranquilidad y unidad, para ahí como que no, se notó que hay determinadas tensiones internas. Ok, gracias por la invitación. Siempre. Fíjense, regularmente yo, cuando ese tipo de temas se abordan, lo asumo con la responsabilidad acostumbrada. Quiero decir, entre otras cosas, que la transparencia debe ser la regla de la gestión pública en el siglo XXI. Hay un componente del debate que, como hay un actor que no está en el mundo de los vivos, yo siempre, y lo dije el día que asistí a su funeraria, lamentando la situación en la que Orlando murió, que yo no era amigo de que se le quiera asesinar 2 veces. Y frente a eso yo prefiero reiterar el sentido de compromiso que debemos estimular desde el partido en la gestión pública con los aspectos de transparencia. Pero en ese mismo lugar también quiero advertir que la sociedad hace juicios precisos cuando desde el gobierno no se actúa con la armonía indispensable. La experiencia en el viejo partido radicó en que los conflictos internos afectaban el funcionamiento de la institucionalidad democrática. Aquellos 2 senados de Magluta y un sector de Jorge Blanco le provocó la sensación a la gente de que no éramos irracionales, que no exhibíamos algún nivel de racionalidad en el discurso y en el debate político. Frente a eso yo quiero advertir, no es verdad que podemos impedir los aires democráticos de pluralidad y discrepancia, pero siempre hay que hacerlo consciente de que no es posible reproducir el viejo esquema de la política. Y te digo que yo nunca he creído que la militancia es un refugio técnico para que gente reciba dinero sin trabajar. Guido, ¿cuál es el viejo esquema de la política? Bueno, la sociedad dominicana nos dio una lección a nosotros como partido político. Nos mandó a la oposición porque las contradicciones internas no se canalizaban correctamente. La respuesta no puede ser cercenar la diversidad. Lo que hay que hacerlo es un espacio de armonía. Lo bueno de un partido, tanto en el gobierno como en la oposición, es que celebre la disidencia, la competencia. Yo leía, por ejemplo, esta mañana de los 9 precandidatos que hay en el Partido Republicano y los 2 que hay en el Partido Demócrata. Es decir, en un ejercicio de civilización la gente tiene visiones diferentes. Esa concepción tradicional, medio trujillista, de que siempre hay un iluminado y que todos tenemos que ir genuflexos frente a él, no es correcta. Yo celebro la discrepancia, inclusive las propuestas políticas nuestras hacia el interno del partido revelan una visión no obstruccionista, diferente, porque sobre aspectos fundamentales de la gestión pública yo pienso totalmente diferente a la actual administración. Y fundamentalmente a mí me llama la atención la incapacidad que hemos tenido de hacer una lectura de lo que muchos llaman el voto económico. Miren, yo he tratado en mi etapa formativa de hacer un esfuerzo por entender los fenómenos de la economía, de las finanzas públicas. Y ha existido en el país y fuera del país una tendencia de que el impacto electoral en el marco de procesos inflacionarios siempre son desventajosos para quien está en el poder. Y yo quiero analizar ese fenómeno porque efectivamente, aunque todos reconocemos que con un entorno internacional desfavorable, la economía dominicana proyecta un crecimiento de 4% que ojalá se concretice, yo quiero recordarle a los compañeros y a las compañeras, pero a la sociedad en términos generales, que aunque es aplaudible el descenso en los niveles de inflación, aquí la inflación acumulada entre el año 20 y 23 pasa el 20%. Y nosotros hemos descendido de 10 a 5.8 en términos inflacionarios. Sin embargo, aquí hay un fenómeno que parece invisible, que impacta terriblemente, y es que tenemos un modelo de reducción sustancial de la inflación, pero un incremento significativo de los precios de los artículos de primera necesidad. Y ese es un fenómeno que hay que analizarlo
no solo desde el punto de vista de la gestión pública, sino por el impacto electoral que tiene. Básicamente por lo siguiente: cuando usted va al supermercado, ahí la militancia política, ideológica, no tiene razón de ser. Son los efectos que en el bolsillo y en el estómago tiene la gente. Quiero decir, por ejemplo, que en la República Dominicana casi alcanzamos 8% de incremento de los precios de los artículos básicos. Y el periódico Hoy presentó un cuadro el viernes pasado significativo respecto al tema de la canasta básica. Al 16 de agosto del año 2020, en el quintil más pobre, la canasta básica mandaba a 21.500 pesos. Hoy, eso se ha disparado a 25.700 pesos. El quintil más pobre. Pero el quintil más rico se ha disparado de 61.000 a 71.000. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso específico del PRM, que es un partido que tiene una base social popular, la actual situación inflacionaria le ha dado durísimo a su base electoral. Y la gente en el barrio, en el callejón, en el patio, en la marginalidad, pierde mucha autoridad en su entorno cuando convida a la gente a votar por un partido que la situación económica personal se ha deteriorado. O sea, frente a eso, yo creo que es importante que en el gobierno, en el partido, se haga plena conciencia de las consecuencias que podríamos tener desde el punto de vista electoral. A tal punto de que yo siempre aplaudo las propuestas diferenciadoras porque generan un ambiente de ánimo en el partido y en la sociedad. Además, la respuesta, y excúsame que lo haga frente a dos comunicadores, tiene mucho que ver con una contaminación de la cultura comunicacional y publicitaria del PLD. Yo leo mucho estadísticas sobre la Dirección General de Presupuesto y, por ejemplo, los últimos 2 años del gobierno del PLD en publicidad gastaron en el 18 5.600 millones de pesos y en el 19 5.700. Este gobierno el año pasado gastó 6.900 millones de pesos en publicidad y este año vamos en 7.400. ¿Qué quiero decir con esto? Que la respuesta del relato publicitario, propagandístico, no resuelve los problemas estructurales de la gente. Porque cuando tú vas a los déficits esenciales, las grandes críticas que tiene la gente sobre costo de la vida, salario, inseguridad, te darás cuenta que hay un relato publicitario de mejoría sustancial. Pero en el día a día la gente tiene problemas. Yo anduve este fin de semana en Santo Domingo Este, el sábado. Óyete, y el relato que me hacen de los 3 brazos, no que me lo dijeron, que yo fui, porque anduve en la periferia, un encuentro con compañeros. Hay una situación de dificultad, de descontrol. Pero ayer estuve en San Pedro de Macorís. Óyete, y el nivel de deterioro que tú sientes en la gente es real. Entonces, cuando tú le construyes un relato por la fuerza de la publicidad, tanto que criticábamos la bocina y decíamos de todo, ahora se invierte más recursos en eso. Entonces tú vas a lo que debe ser la gran discusión, la calidad en el gasto. Este es un gobierno que gasta más dinero en publicidad que en cultura. Gasta más dinero en publicidad que en deportes. Gasta más dinero en publicidad que en política sobre el tema de las mujeres. Yo me reía mucho de la semana pasada que había el presidente de la República leyendo un discurso sobre el 81 aniversario de las sufragistas, que fue el derecho de la mujer dominicana a participar en los procesos electorales, en el año 1942. Y cuando él daba ese discurso, que me imagino que fue Mayra Jiménez que ayudó a redactarlo, que tiene una historia de vínculo con el sector femenino, pero este es un gobierno que, salvo tener gobernadoras en todas las provincias, que lo hizo Balaguer en el 66, que no es nada nuevo, 10% de las mujeres solo ocupan posiciones fundamentales en el gobierno. ¿Cuántas ministras tenemos? ¿Cuántas directoras generales tenemos? Entonces, hay una cosa que es la propaganda y otra cosa es el hecho cierto. Por eso, yo he sido de las personas, soy de los que plantea una candidatura alternativa hacia lo interno del partido para reconstruir la esperanza en muchos sectores que votaron por nosotros. Guido, pero yo no me siento que haya respondido la pregunta inicial que Ramón te hizo del tema y de lo que ha suscitado las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, que dijo que había una nominilla, es decir, que había 600 empleados que eran botellas y que estaban cobrando. Y eso ha sido muy criticado por los dirigentes del PRM. Pero personas de afuera, analistas, dicen que ojalá se replicara mucho Miguel Seara Hatton. No, yo dije y repito. Entonces, espérate, Guido, porque una vez yo recuerdo que tú dijiste en un discurso que los
Empleos deben ser para los PRDistas. No, te voy a citar correctamente. Te voy a citar correctamente. Entonces, yo dije en Samaná, en el año 2021, primero nosotros, después nosotros y nosotros mismos. Esa fue la frase que dije. Una frase que fue descontextualizada. Sin embargo, yo quiero repetir hoy que la militancia política no puede ser el refugio por excelencia para que usted reciba un salario sin ir a cumplir con sus responsabilidades laborales. Eso está fuera de discusión, porque la transparencia tiene que ser la regla en el siglo XXI. Ahora bien, ser consecuente, solidario, efectivo con los compañeros, incorporándolo al trabajo, no a la botella, bajo ningún concepto puede ser una regla y o licencia para tú generar a un sinnúmero de personas espacios de participación sin cumplir con sus responsabilidades. Eso está fuera de discusión. Inclusive, ese componente de una discrepancia entre funcionarios del gobierno, que yo celebro, yo pienso que hay que tener visiones diversas. Eso está malo, Guido, decir No. Oye, la transparencia tiene que ser la regla de la gestión pública en el siglo XXI. Lo que yo tengo algunas dificultades en términos de exponer mi criterio por completo no tiene que ver con el debate, sino porque hay un componente en el proceso de una persona que no está con nosotros, que es Orlando Jorge Mera. Frente a esa dificultad yo quiero decirle a ustedes dos y al país que me está viendo lo siguiente, que con un carácter de invisibilidad se ha generado una reacción de muchos sectores. Aunque en la lógica del partido ha sido en una dirección de acorralar a Miguel Seara Hatton, también sectores de la sociedad civil han hecho una reacción a favor de con respecto al tema y coloca frente a las cuerdas el discurso ético de Luis Abinader y el discurso de transparencia. De hecho, Participación Ciudadana se pronunció con el tema de la publicidad. No, y con el tema de Miguel Seara. Pero también circuitos intelectuales importantísimos que cerraron filas y entes de la sociedad civil a favor del partido han hecho críticas respecto a ese tipo de comportamiento. Porque mira lo que pasa, Jacqueline y Ramón. A veces nosotros no hemos sido lo suficientemente reflexivos para entender por qué ganamos. Y como el éxito a mucha gente le emborralló, le puso loco, lo que le pasó al PLD. Le pasa a todos, ha perdido la perspectiva. Es verdad que nosotros ganamos las elecciones, pero ganamos las elecciones por una consolidación de las fuerzas internas y un nivel de insatisfacción y hastío con el PLD. Y eso trajo como resultado la victoria. Ahora, hay conductas y comportamientos que si en el gobierno no se toman los correctivos del lugar, esa fuerza va a venir contra nosotros. Repito el tema. Yo no estoy cerrando filas con el tema, pero mi partido en la oposición hablaba y cuestionaba la política de endeudamiento, ¿sí o no? Constantemente. ¿Qué ha pasado? Se ha incrementado. Bien, yo no estoy cerrando filas con el tema, pero el presidente de la República consignó en el programa de gobierno el tema de las 3 causales, ¿sí o no? También. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? Que no lo está cumpliendo. Y en casos específicos sobre el tema de la ética, que para mí es un tema fundamental. Guido, aquí los gobiernos no cumplen los programas de gobierno. Por eso la gente le vota en contra. Entonces, en la lectura, por ejemplo, el tema, yo no tengo ninguna duda de que en el presidente de la República hay una voluntad de hacer las cosas desde el punto de vista de la decencia en la gestión. No tengo problemas de reconocerlo. Además, no tiene familia en el gobierno haciendo negocio. Eso es un gesto positivo. Ahora, cuando tú ves la actitud de la dirección ética del gobierno en muchos aspectos, te darás cuenta que hay un discurso dual. Aquí nadie cuestiona la integridad de doña Milagros. Ahora, no es verdad que la dirección ética del gobierno ha tratado a todo el mundo igual. No es verdad que han tratado a Kimberly, a Faña, a Adán Peguero, a José Sánchez, como han tratado a Macarrulla, o como han tratado a Pablo Portes. ¿Tú ves? Porque son de los temas que la gente no quiere colocar en la misma ruta. Y yo aspiro a ser un político coherente, que mida a todo el mundo con la misma vara, sin importar origen social ni categoría económica. O sea, frente a eso, nosotros hemos dicho que nosotros representamos hacia lo interno del Partido del Cambio dentro del cambio. Y vamos a hacer una propuesta oficial a la sociedad, al partido. El día 2 de julio, pues yo quiero ser respetuoso de los plazos de la legalidad, porque aquí hay muchos compañeros de mi partido que dicen representar la nueva política, pero violan la ley cuando hacen actividades públicas. Hay que recordarle a la gente que de conformidad con el mandato de la ley es a partir del 1 de julio que comienza el proceso electoral. Por eso yo voy a presentar mi candidatura el día 2. Ahora, hay que recordar... El 2 de julio. 2 de julio. Lo voy a hacer en el Club San Carlos a las 10 de la mañana. Ahora, respetando la ley, porque hay muchos compañeros de partido que cometen varios errores. Entre ellos, repito, actuar al margen de la ley. Pero en segundo lugar,
Si son funcionarios institucionales, ya cierran filas con un sector. Si usted es institucional, usted es árbitro de un proceso. Y por ser árbitro de un proceso, evidentemente tiene que comportarse con distancia de las partes, pero aquí no. Aquí son funcionarios del partido, funcionarios del gobierno y actúan con un nivel de parcialidad. Entonces tú dices, ven acá, ¿dónde está la transparencia? Y por eso la sociedad nos va tomando en cuenta eso y después nos cobra. Con tu permiso, Guido, como siempre, interesante. Continuamos. Ahora es que falta. El doctor Guido Gómez Mazara, abogado, dirigente político, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, nos acompaña esta mañana en el programa. Guido, estamos frente a una realidad que tú expusiste anteriormente, y es que funcionarios del partido, muchos de ellos funcionarios del gobierno, obviamente que harán causa con la reelección. Entonces, tú hablabas de la necesidad de que hayan candidatos alternativos en el Partido Revolucionario Moderno, por una serie de razones. Democracia, participación, equilibrio, lo que tú quieras llamarle, relevo. ¿Cómo tú piensas enfrentar eso frente a todo lo demás de todas esas personas que están haciendo causa común y a lo que es usual en la política dominicana? Facilidades, uso de recursos y demás del que está en el poder. Con muchísimo gusto. Mira, aunque la gente crea que es un eslogan de campaña, el cambio no es un discurso. Es una actitud diferenciadora con respecto de comportamientos anteriores. Y en el país hay la inteligencia suficiente para darse cuenta cuándo es discurso y cuándo es realidad. En el caso específico de nosotros en el partido. Lo primero, nosotros vamos a mandar una carta pública para pedir un debate. Porque la política civilizada implica que cada quien exponga sus ideas. Pero nunca se ha hecho, Guido, aquí. ¿Cuál es la esperanza? El único problema es que el compañero Luis Abinader... Digo, si hizo una vez con Bosch. El único problema es que el compañero Luis Abinader se lo pidió internamente a Hipólito y a Gonzalo. Tenemos los videos. Okay. Entonces, si se lo pidió a ellos, lo lógico es que con Ramón y conmigo haga lo mismo. Okay. Bien, y tú verás patadas voladoras de los compañeros de la institucionalidad diciendo que no. Pero bueno, lo vamos a plantear, porque hay gente en la dirección del partido que predica la nueva política, pero no la practica. Pero la sociedad lo evalúa, en primer lugar, ese mismo orden. El uso de los recursos públicos nunca ha sido garantía de éxito. Te doy ejemplos. Si fuera por la fuerza del dinero, el presidente fuera Gonzalo, no Luis. Porque la sociedad que va en una fase de evolución y hay una cultura de madurez en la observación ciudadana, le exige a los políticos muchas cosas. Sí, pero en ese caso, pero en otros casos ha funcionado. No ha funcionado. No, yo te voy a hacer un recordatorio. Amable Aristi, Dios lo tenga en gloria, era el modelo de político clientelar. Anyway, cuando quiso hacer una candidatura, distribuía huevo y cerdo, entonces no pudo, porque hay requerimientos. Voladores. Bien, voladores. A Miguel Valga tú le pones el Fondo Monetario Internacional detrás y no va a ser presidente nunca. O sea, hay requerimientos de la sociedad. ¿Verdad? Entonces, frente a eso, aquello apelo. Hay casos y casos. Sí, eso no, pero yo estoy dando referencia. Entonces, vamos a lo interno del partido, a la historia. Guzmán quería a Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería a Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era Fello, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado 2 pelas a Hipólito. Esa es la verdad. Bien, sobre el tema de la popularidad. Y el gobierno legítimamente está invirtiendo muchos recursos en el relato, en la construcción de un hecho cierto. Fíjate que nunca hacen encuesta interna, sino que asumen que Luis es el candidato. Repito, 14.000 millones de pesos en 2 años en inversión de publicidad. Que es un buen negocio, de paso, debo decir, para quienes están detrás de todo ese tipo de cosas. Sobre todo la última partida de 1.400 millones de pesos. Mira, el día que el gobierno... ¿Qué pasó? El día que el gobierno... No me cambie el tema. ¿Qué pasó con esos 1.400? No voy a hacer la digresión. Mira, el día que el gobierno aprobó los 1.400 millones de pesos, la última partida de publicidad, ese día, por esa diosidencia a los que tenemos fe, explotó desafortunadamente el caso del Hospital San Lorenzo de los Minas, los 34 niños neonatos. Es decir, un gobierno que piensa en la gente debe entender que es más importante para la sociedad invertir en el sector hospitalario y no en la publicidad. Vuelvo al argumento del partido. Frente a eso, te hablé de las referencias internas en el partido. Los populares, porque tú ves lo que es la popularidad. Cuando Danilo Medina competía con Jaime David, el popular era Jaime,
ganó Danilo. ¿Sí o no? La popular en la capital y en el país se llamaba Milagros Ortiz Bosch. Hipólito le ganó. Sí, no, y antes era un frente unitario. Sí, cuando competía Jacinto Peinado, que era el más popular, le ganó Eduardo Estrella. Y Abel le dio una pela a Margarita y la que aparecía en las encuestas era Margarita. Esa es la verdad. Claro, el gobierno tiene tantos mecanismos para hacer un relato y que van a proteger al candidato de ellos. Por ejemplo, yo quisiera escuchar a algunos amigos de ustedes periodistas, amigos míos, que fueron históricamente antireeleccionistas, o muchos intelectuales, o muchos intelectuales que tienen legítima oposición en el tren diplomático, que escribieron textos, artículos, dijeron de todo contra la reelección. Yo lo quiero ver a ellos haciendo defensas técnicas de la reelección. Yo voy a citar 2 nombres de gente muy querida por mí. Una relación cuasi familiar con el primero. Yo quiero ver a mi amigo Jesús Ferri Iglesias, que es casi familia de nosotros, compañero de mi mamá de estudio, de todo, que hizo carrera en contra de la reelección y que cuando estaba con el sector de Milagros Ortiz Bosch, ¿tú te acuerdas? Acababan con la reelección de Hipólito Mejía. Yo lo quiero ver ahora defendiendo la reelección. Yo quiero ver a doña Milagro la reelección del 2004, Guido. Sí, yo tengo todos los videos, los tengo ahí. Yo quiero ver a doña Milagro, muy querida, haciendo piruetas conceptuales para justificar esta reelección. Porque no puede ser que la reelección de Hipólito era mala, la de Leonel mala, la de Danilo mala, y está buena. Yo tengo la carta. Pero y el argumento de que la Constitución permite 2 reelecciones, 2 periodos. Tú estás subestimando la inteligencia de la gente, pero que sigan así también. Yo tengo la carta de Luis Abinader, renunciando del Consejo de CDEE, que era honorífico, porque en eso Luis es una persona que hay que reconocer ese mérito. Renunciando, diciendo que renunciaba porque él estaba en contra de la reelección. Yo la tengo, la carta. Entonces, este va a ser un escenario interesante para que discutamos aspectos fundamentales. Por eso yo he pedido al partido que organice un proceso de debate de forma civilizada. Organizado por el partido, sí, Guido. Claro. Guido, claro. Y con este tema del gasto en publicidad, ¿no está incurriendo el gobierno en el mismo error del gobierno anterior de sobreestimar el papel que juega? Porque también hay unos paquetes publicitarios monstruosos a determinadas personas que tú dices, pero que ellos creen que de verdad eso genera votos. Si tú crees que eso es ficción, te voy a dar referencia. Porque en el negocio, escúchame que estoy frente a 2 periodistas, pero el negocio de la publicidad es muy rentable. Porque hay una asignación y yo te devuelvo. Esas son de las jugadas que se hacen. ¿Cómo es? Que hay una asignación y yo te devuelvo. Oh, Dios. Hay una rentabilidad ahí. O coincidencias de la vida, y vuelvo a la diosidencia. ¿Cómo está Lazo en Ecuador? Muy mal. Bien. Tuvo que disolver el Congreso. Bien. Pero pregunta quién es el asesor propagandístico de Lazo y quién es el de Luis Abinader. ¿Quién es? El mismo colombiano. El mismo colombiano. Qué Guido que sabe cosas. Que de paso, me dijo un ministro muy importante que llegó a una posición que le fueron a plantear la posibilidad de reformular la imagen de la gestión. Y él dijo, sí, venga, no hay problema. Y le fueron con una factura de 50 millones de pesos. No, pues yo no puedo pagar eso. Y usted no es asesor de comunicación del presidente. Sí, pero esto es mi empresa privada. Porque que hay jugada detrás de todo ese tipo de cosas. Entonces, frente a eso, yo quiero decir, las redes sociales no votan. Los líderes de opiniones no votan. Es la gente la que vota. Ahora... Pero los líderes no condicionan esos votos. Los líderes de redes, no, hombre. Digo, de los medios, yo no sé. Pero mira, voy a los precedentes, porque eso es importante. Hacer conciencia de la historia es muy importante. Miren, aquí las figuras fundamentales, salvo el caso de Roberto Salcedo, que fue exitoso porque en ese proceso se dividió la capital y este fue el voto popicrático que lo ayudó. Un voto histórico no PRDista. Popicrático. Sí. Yo quiero decirle una cosa. Jackie Núñez era la figura más popular de este país. Sí. Y aspiró a senador. Milagro lo barrió. Lo barrió. Fernando Villalón es un ícono del merengue. Fue candidato a Dajabón. Perdió las elecciones. Y mi querido hermano Johnny Ventura fue diputado cuando era la lista. Y terminó siendo alcalde porque Peña murió. O sea, transferir la popularidad en un ámbito al terreno de la política es muy riesgoso. Eso no es así. Hay que conectarse con la gente, hay que vincularse con la gente, hay que relacionarse con la gente. Y en el caso específico de muchos compañeros... Hay gente que tiene suerte, Guido, que no hace nada de eso y tú sabes. Sí, pero en el caso específico, hablo del voto popular. Ya. Frente a ese acontecimiento, yo lo que creo es que la base del partido y la dirección media
sabe perfectamente quién se parece a ellos, quién entiende sus problemas, pero fundamentalmente quién no lo va a engañar. Yo nací en un sector popular. La gente naciste? en Ciudad Nueva. Soy nacido y criado en la calle Francisco J. Peinado, número 13. Y yo recuerdo que el dueño del colmado, Nando, nunca le extendía el crédito al que no pagaba. Entonces, aquí hay gente que le ha hecho cubo, porque muchos compañeros no le han nombrado, porque mucha gente que aportó en la campaña no le ha cumplido. Entonces, tú no le cumples a la gente y sobre eso quieres que te vengan a respaldar. Yo pienso que eso es una gran dificultad. Y sobre todas las cosas, porque yo estoy, y lo voy a hacer hoy frente a ustedes, yo estoy altamente perturbado por la dificultad que tiene el gobierno de actuar cercano a los sectores populares. Yo creo que hay una fascinación por estar cerca de las élites económicas. Y si tú le tiras una foto a la mayoría del funcionariado, y no me malinterpreten, porque yo no estoy generando un debate de cualquier naturaleza. Cuando tú le tiras una foto a la mayoría del funcionariado, tú crees que es la realeza inglesa. Entonces, los problemas del día a día de la gente, ellos no lo entienden porque ellos no lo conocen. O sea, la mayoría de los funcionarios del gobierno, ¿verdad?, que están con la reelección, que uno no sabe si es la reelección del presidente o la reelección de ellos, tú lo sueltas en Gualego, Chupita, Lomina y Catanga, y ese es un espacio desconectado de su realidad. Además, nos muestran sensibilidad. Yo quiero aprovechar la oportunidad de este programa, porque yo vi una información que me desgarró. La semana pasada yo vi a la hija menor de Mauricio Báez diciendo que se está muriendo. Si alguien sabe dónde vive y dónde está. Pero ella lo dijo y pidió que le dieran algo. No dijo dónde está. Bueno, pero el medio, si alguien en este país sabe dónde está, que me busque, que mi teléfono es público, o que me diga dónde yo voy a ir. Porque a mí me llena de indignación, y se lo digo a Luis Abinader, escúchame la expresión, coño, que a Bello Andino, sí le dan pensión, pero la hija de Mauricio Báez no. Y que Luis Abinader y ese gabinete está donde está, porque gente como Mauricio Báez hace muchos años entregó todo por este país. Pero es una fascinación por estar cerca de los sectores perfumados y desconectados de la base social del partido. Mira, ayer me dijo, voy a usar de indiscreción, ayer me dijo, yo estaba en San Pedro de Macorís en una actividad y llegué. Ayer me dijo Mirna Santos, lo digo por su nombre, viuda de Amin Abel Asbun, y Sagrada Bujosa, viuda de Amaury Germán Aristi, que tienen año y medio esperando el incremento de su pensión. Coño, han trabajado toda su vida en el Estado. Pero si fuera un popi de esto, ahí sí le dan la pensión de una vez. Queridos amigos y compañeros del gabinete, ustedes tienen un espacio de participación en esta democracia porque esa gente la mataron. Y sobre la sangre de esa gente, ustedes tienen un espacio. Tengan conciencia histórica, porque el problema de ellos es eso. Es que no tienen conciencia histórica y tienen a Peña Gómez, ¿verdad?, como un recurso, una referencia, pero no se comportan como Peña Gómez. Entonces, por favor, el partido y el gobierno necesitan estar más cerca de la gente. Guido, ¿y por qué es tan difícil para los gobiernos conectarse con la gente, que es la que tiene más necesidad, con los barrios, y darle respuesta justamente a todas esas carencias que tienen por años y esa desigualdad tan grande? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tú ves? Yo pienso que muchos de los gobiernos terminan siendo presos de confianza de los grupos económicos y los intereses que le financian las campañas electorales. Cuando tú ves parte del gabinete, no todos, cuando tú ves parte del gabinete, tú te das cuenta que hay una expresión de grupos empresariales que hace mucho decidieron dar el frente a los que tienen su legítimo derecho. Pero aquí hay funcionarios del gobierno que son más leales al grupo económico que al interés del partido, al interés del gobierno. Entonces están entrampados porque el discurso social ni lo entienden y lo desconecta, porque esa no es su realidad. Entonces, frente a eso, nosotros no tenemos ningún problema porque la gestión pública garantice éxito a los sectores empresariales. Qué bueno que eso pase. Pero tiene que acercarse a los que nunca han tenido. O sea, este no puede seguir siendo un país donde muchos no tienen nada y pocos lo tienen todo. El nivel de desigualdad. Hace 25 años Banco Central, siendo Héctor Valdés gobernador, hizo un estudio y determinó que el 10% de los más ricos generaban el 34% del ingreso. ¿Tú sabes lo que pasa hoy? El 10% de los más ricos generan el 55% del ingreso. Y cuando eso ocurre,
está al doblar de la esquina un Un estallido social. Entonces, ellos tienen que entender eso. Esto no es Guido que está fastidiando, porque yo soy fastidio, porque yo no tengo ningún tipo de relación con el gobierno, ni me interesa. Mira, mi mujer no trabaja en el gobierno, mi mamá no trabaja en el gobierno, ni quiere pensión, ni mis hijas no pueden pasar cerca del gobierno para nada. Ahora, yo creo que los instrumentos fundamentales de la democracia son los partidos. Vamos a hacerlo democrático, vamos a adecuarlo, no una élite. Y con esto me quiero despedir. Aquí hay un fenómeno que no se está observando mucho, pero aquí tenemos que trabajar para que los partidos políticos no sean cooptados por intereses económicos, porque llegan al gobierno y después trabajan para esos intereses, no para la gente. ¿Y ya eso no sucedió? Bueno, pero hay gente en los partidos políticos que vamos a trabajar para que no sea así. Esa es la verdad. Guido Gómez Mazara, como siempre. Buen lunes. La pista caliente. Muchísimas gracias. Dijiste muchísimas verdades. Sí, claro. Que al 100% las endoso. A comerciales.